Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ahau. Seguimos en esta serie de programas que hemos iniciado respecto a una iniciación a la teología. ¿Qué significa? Que desde el bautismo somos teólogos. Teología, hemos dicho que se trata sobre Dios, pero no podemos tratar sobre Dios o de Dios si no tratamos con Dios. Porque la teología, el punto de partida que tiene es lo que Dios nos ha manifestado. ¿Y nos ha manifestado cómo? Pues a través de la oración, es decir, de lo dialogado con Él. Entonces yo le escucho en oración, en la intimidad de la oración, y entonces eso es lo que intento desde todas mis capacidades humanas comprender y entender. Comprendemos y entendemos lo que antes hemos escuchado, oído, visto, ¿bien? Y entonces eso es propiamente teología. Esta es la definición que quiero dar hoy de teología. Bien, partimos de dos presupuestos fundamentales. Sin esto, pues cae todo por su propio peso. Primero, partimos de la realidad de que todos buscamos la felicidad. Todos buscamos ser felices, ¿bien? Y segundo presupuesto, la vida, la existencia, tiene sentido. Es decir, si ponemos en entredicho que la vida tiene sentido, entonces apaga y vámonos, no podemos hacer nada, ¿verdad? Ni siquiera ciencias humanas. Es decir, todo tiene sentido, todo tiene un porqué, todo tiene un logos. Todo tiene una unidad, todo tiene una armonía, todo tiene una razón de ser. Es decir, todo es universal, que significa que todo tiene un sentido, y ese sentido y esa realidad es la que la revelación nos ofrece. Eso es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? En definitiva, la revelación es que el Señor dice, todo tiene sentido. Y el sentido es Cristo, ¿bien? Y Cristo, todo ha sido pues creado en Él y para Él. Y entonces la razón de todo es ser uno solo, que todos sean uno, es decir, uno solo con Cristo, por Él, con Él, en Él y entre nosotros. Y eso es lo que anunciamos, ¿bien? Pero el punto de partida, como hemos ido diciendo, es más que conceptos, ideas, dogmas o verdades, es una vida, es una relación. Por eso solamente lo podemos tratar y podemos comprender desde una vida que se comunica a otra vida, desde un amor que se comunica a alguien capaz de amor y capaz de amar. ¿Bien? Y este sería el punto de partida. La plenitud del individuo, es decir, si yo busco mi realización, ¿verdad? La famosa autorrealización, realizarme, es decir, tener un sentido y vivir ese sentido, tener un orden, una armonía, eso significa, pues, plenitud. Y la plenitud del género humano, en cuanto yo, en mi relación con el tú, o yo, en mi relación con el nosotros, esto es lo que el corazón del hombre desea. Pero ahí viene la aporía. ¿Qué significa aporía? Es el callejón sin salida. Eso es lo que significa aporía. Es decir, que uno va bien, pero se tropieza con un muro y es infranqueable. ¿Cuál es? La muerte. Es decir, mira, si al final de nuestra vida todo acaba con la muerte, entonces, ¿para qué? ¿Por qué no existe? La muerte tiene la última palabra. Por lo tanto, hay que resignarnos a que vivimos una vida con deseos, pero que son irrealizables. ¿Bien? Es decir, que la vida es un absurdo. Es tener unas esperanzas, alimentar esas esperanzas, pero que al final y al cabo tienen un límite. Y de ahí no va. Y entonces, ya no puede haber pues un sentido. ¿Y qué es lo que da sentido? ¿Y qué es lo que da razón de ser? Es la resurrección. Lo tenemos que hablar desde el principio. Si no proclamamos la resurrección,
somos los más infelices de todos los hombres, dirá San Pablo, ¿verdad? ¿De qué nos sirve esperar en Dios y esperar en que haya un sentido y una razón de ser si no hay resurrección? Si la muerte tiene la última palabra. ¿Para qué portarnos bien? ¿Para qué amar? ¿Para qué luchar? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué esforzarnos? Todo queda en vanidad de vanidades, en polvo que se lleva el viento. Es decir, si no hay inmortalidad, si no hay eternidad, si no hay resurrección, todo pierde su razón de ser. Por eso, precisamente, porque existe, digámoslo así, existe la vida eterna, porque existe el amor eterno, y porque esa vida que es eterna y ese amor que es eterno se me han manifestado, se me han dado a conocer y quieren que yo tenga la misma vida eterna y que yo tenga el mismo amor eterno, entonces al recibir esa vida y ese amor, yo, hemos dicho, puedo autorrealizarme, ¿bien? Es decir, es un intercambio y una reciprocidad de amor perfecta, ¿bien? Y además, yo puedo relacionarme con un tú, y yo me puedo entregar, en virtud de esta vida que recibo, me puedo entregar al otro sin reservas, sin límites, sin ningún tipo de controles, ¿bien? El hombre que no tiene a Dios, que no tiene la vida eterna, que no tiene la esperanza del amor y de la vida eterna, ¿qué es lo que sucede? Pues cuando se relaciona con un tú, siempre viene el límite. Hasta aquí, ¿verdad? Hay zonas que tú no puedes entrar, aquí yo soy yo y se acabó. Y cuando tú quieres entrar en las zonas del otro, en las zonas más íntimas, también te pone un límite, es decir, hay límites y hay controles. Entonces es un amor, diríamos, limitado. Bien, pero es que cuando uno experimenta primero la vida y el amor de Dios, entonces uno se puede entregar al otro sin límites, sin reservas. Y es lo que nos ha enseñado el mismo Dios Padre, que tanto amó, que entregó sin límites, sin reservas, sin controles a su único Hijo. Y se dio del todo, ¿verdad? Y al darse del todo hasta la muerte, y una muerte de cruz por todos y cada uno de nosotros, pues resulta que yo, pues al experimentarme amado así, puedo amar de la misma manera. Pero si yo no me experimento y yo no experimento ese amor, entonces mi vida tendrá ese deseo, ¿verdad? De amar, de relacionarme con el otro, de formar unidad y de comunión, pero se verá truncado ese deseo porque no puedo, simplemente, porque soy un ser dependiente. Bien, esto es una cuestión un poquito filosófica, a lo mejor no entienden mucho, pero se trata de eso. ¿Por qué podemos amar? Porque Dios nos amó primero. Y al experimentar ese amor, entonces yo puedo amar. Si no, mi amor, si parte de mí mismo, siempre hay límites, siempre hay controles. Bien, y esto es lo que nos mueve. Lo que decíamos de la imagen de Dios, la tenemos, ¿verdad? Pero solamente la podemos desarrollar en relación con Dios. Si yo no me siento amado, ¿cómo voy a amar? Si yo no soy perdonado primero, ¿cómo voy a perdonar? Al ser yo amado y amado de una forma ilimitada y descontrolada, bien, entonces yo puedo amar a mi hermano, bien, que son cosas pequeñitas, quizás la que nos diferencian, bien, pero solamente sintiendo un amor grande yo puedo amar de la misma manera. Por lo tanto, solo la gratitud a Dios, al haber recibido la vida y el amor y el sentido, pues me hace llevar a otra unión entre todo el género humano. Ya no tengo miedo, no tenemos miedo al experimentar esta vida y este amor de entregarnos hasta la muerte por el otro, es decir, sin límite y sin control. ¿Por qué? Porque sé que al entregar la vida la recuperaré, la recobraré, y esto es lo que me anima. No hay amor más grande que el de dar la vida. Dios en Cristo la dio por mí, me amó y se entregó por mí. ¿Cómo no voy yo también, pues, a entregar mi vida por los demás, sabiendo cuál es el resultado? Y entonces, unido a ese Dios verdadero y hombre verdadero que es Jesús, me uno a Él, y entonces, si muero con Él,
también resucitaré con él. Esta es nuestra esperanza, ¿verdad? Y esto es la síntesis de todo. Por eso, las ciencias humanas nos han dado un dato, y un dato fundamental. El hombre es un sujeto libre. Esto, todas las ciencias humanas llegarán a ello. Ha habido muchas veces que han querido decir que no es un sujeto o que no tiene libertad o lo que fuera, pero todo esto ha sido pues superado. Bien, esto es lo que las ciencias humanas pueden hablar y pueden pues de alguna forma expresar. Nosotros hacemos teología, entonces, ¿qué nos dice la revelación sobre esto, que es un sujeto libre? La revelación nos interpreta y da sentido a que al ser un sujeto libre, personal, ¿bien? Primero, si somos sujetos libres es porque estamos llamados a la comunión con Dios, mediante el diálogo amoroso con Él. Sujeto libre y Dios, otro sujeto libre, entonces es un encuentro de libertades, ¿verdad? Y entonces puede haber diálogo. Y puede haber diálogo amoroso porque es personal. Cuando el Señor me llama, me crea, me hace ser, me hace persona en ese sentido. Y ahora, sujetos libres. Y nuestra libertad se realiza, es decir, mi autorrealización, nuestra libertad se da cuando respondo al amor de Dios. Es decir, si soy sujeto libre, es porque soy algo que está abierto. Puedo decir sí o puedo decir no. Puedo decir sí al amor de Dios y que me determine el amor de Dios, o puedo decir no y puedo vivir en contra de su amor. Entonces, en lugar de autorrealizarme, me autodestruyo. Porque ese sujeto libre abierto ha sido creado para responder al amor de Dios, que ya hemos dicho tan grande, ¿verdad? Pero si no responde a ese amor de Dios, entonces no me puedo determinar por nada. Nietzsche, si han escuchado hablar alguna vez, pues decía, el hombre tiene que llegar a ser león, el rey de la selva, es decir, tiene que quitarse todo lo que es pensamiento, razonamiento, y tiene que ser un león, ¿verdad? Es decir, alguien que se rija solamente por los instintos y que no tenga esa angustia del pensamiento, de esperanzas y de cosas raras, ¿verdad? Tiene que llegar a ser animal, ¿verdad? León. Él comparaba, podríamos hablar otra vez de esto, ¿verdad? Pero comparaba a los cristianos como, sobre todo con el protestantismo, ¿verdad? Sus papás eran protestantes y demás. Entonces comparaba a los cristianos que quieren ser mulas, siempre cargar, siempre aguantar, siempre que sufrir, y entonces él decía, no, el hombre no tiene que ser mula como un cristiano, sino que tiene que ser un león, tiene que devorar a los demás y tiene que ser el que se imponga a todo y a todos, ¿bien? Pero bien, esto es otro tema. Lo que estamos es en cuanto a esa libertad. Es una libertad no para abrirnos a algo que nos obligue y ahí someternos. No, eso es pensamiento protestante, ¿verdad? Sino libertad en cuanto a responder al amor gratuito dado por Dios. Para eso has sido creado. Serás libre cuando experimentes el amor de Dios. ¿Bien? Y entonces podrás amar como Él. Esto es lo que nos dice la revelación. Nos desvela la revelación, que es Cristo, la persona de Cristo, la verdadera esencia del hombre. Es decir, ¿tú quieres saber qué es el hombre? Pues mira a Cristo. Eso es el hombre. Es el hombre perfecto. ¿Bien? Cristo, por lo tanto, es la única determinación del hombre. Para mí la vida es Cristo. Es decir, tú quieres tener vida, tú quieres tener amor, pues mira a Cristo. Ahí está, la auténtica autorrealización. Cristo es perfectamente la unión con Dios, perfectamente, y Cristo es perfectamente la unión con todo el género humano. Se hizo hombre, semejante en todos a los hombres, hasta el punto de decir, cuando tuve hambre me diste comer, cuando tuve sed. Es decir, se identifica con todos los hombres y con todo hombre, especialmente en lo más débil, en lo más frágil, en la enfermedad, en el sufrimiento, en el dolor, en la precariedad humana. ¿Bien? Y por eso
se une completamente, asume también el pecado y las consecuencias del pecado y sufre todo eso, ¿verdad? Para hacernos ver, quiero la unidad, todo en mí. Bien. La revelación, por lo tanto, da respuesta a nuestras esperanzas desde los datos de ciencias humanas. Las ciencias humanas y la gente, pues, son como interrogantes. Y entonces la revelación da respuesta a esas pequeñas esperanzas, pero al mismo tiempo las supera y nos da una gran esperanza. Esto es importantísimo. Más allá de todos los conceptos, palabras, imágenes, nos habla de vida a vida, de amor a amor, ¿verdad? Que es distinto. Bien, ahora ya hemos visto, pues, el ver y el juzgar. Poco a poco iremos adentrándonos en esto y profundizando, ¿verdad? Ahora hemos hecho como un esquema y una estructura. Y ahora el actuar, porque es el método por el cual hemos optado para hacer teología. El actuar es la misión, es decir, tiene que ser una teología misionera, manifestación de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia los demás. Esa teología misionera. ¿Cómo evangelizar? Ya hemos visto, ya hemos juzgado, ahora se trata de actuar. Cuando vayamos a hablar de Dios, ¿por dónde tenemos que empezar, verdad? Para los demás. Entonces, esto es muy importante. Sobre la vida y el amor. Hay que tener en cuenta que cada uno, ahora se trata de hacer teología, ¿verdad? Entonces, prepárense. Cada uno debe poner sus propios ejemplos, experiencias, también chistes, es decir, usar de toda la capacidad humana de expresión, pero que exprese vida, no conceptos. ¿Bien? Por eso cada uno tiene que poner su propia forma de expresión. Uno se expresa muy bien con chistes tras chistes, con experiencias, con ejemplos, ¿verdad? Y puede usar lenguaje o vocabulario adecuado. ¿Bien? No vale el lenguaje de hace 40 años al de hoy. Hay que irlo renovando. ¿Bien? Para poder expresar. Según lo que se llama idiosincrasia de cada lugar. Idiosincrasia es según la cultura, según la costumbre, es decir, al hablar de la escritura hemos dicho que cada uno escribe según el tiempo histórico y cultural del momento. Bien, pues así lo tenemos que hacer también nosotros. Por lo tanto, no vamos a buscar en este tema dar argumentos, sino sobre todo que el otro vea en mí y vea en nosotros, es decir, vea en mí personalmente porque yo soy el que estoy hablando, y vea en nosotros porque yo no actúo solo, sino actúo como comunidad, en comunión con otros. Hemos dicho que lo primero es el testimonio de vida y no es individual, sino que es personal y comunitario. Pues que vean en mí y en nosotros la alegría de corazón, y la alegría de corazón de alguien que ve y experimenta su deseo de felicidad cumplido. Alguien que ve y experimenta que su vida y la de su alrededor tiene un sentido, tiene un orden, tiene una armonía. Esto es lo que hay que expresar. En todos los temas y sobre todo en este específicamente, porque eso es lo que arrastra. Es que yo veo que esa persona es feliz. Es que yo veo que esa persona ve su vida con sentido, con orientación. Yo veo que no soy feliz y veo que el otro sí. Yo veo que el otro tiene sentido incluso a la debilidad, fragilidad, precariedad, a la enfermedad y a todas las cosas que a mí me desesperan. ¿Cuál es el sentido de su vida? Esto es evangelizar. Esto es evangelizar. Por lo tanto, si no partimos desde esa alegría de corazón de quien habla, pues entonces apaga y vámonos, no estamos evangelizando. Si yo expreso tristeza, no, yo soy como los demás, a mí no sé, y yo qué sé, entonces no, por ahí no va. Es decir, hay que manifestar esa alegría de corazón de quien está actuando, misionando, evangelizando. Bien, no se va a detener
en asuntos que no interesan, ¿verdad? Entonces no vamos a dar respuesta a preguntas que la gente ni siquiera se plantea, ¿verdad? Entonces estamos pues totalmente desligados de la realidad, sino de lo que realmente preocupa a la gente, ¿eh? Entonces hay que descubrir, hay que ver en la gente, a ver qué interrogantes tienes, qué es lo que les preocupa. Esto es importantísimo. Se procurará hablar siempre, sobre todo en esto, en una primera evangelización, en un primer anuncio, desde lo positivo, no de lo negativo, ¿eh? Entonces, desde la gracia, no desde el pecado. El pecado ya se irá viendo poco a poco, ¿verdad? Al principio desde la gracia. No hay que tomar formas moralizantes, ni ideologizantes, es decir, poner doctrinas en las cabezas de la gente. No, estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Por eso, podríamos platicar de muchos asuntos que pueden llamar la atención, ¿verdad? Despertar curiosidad, pero el mundo ya nos llena de todo tipo de informaciones. Por internet lo tenemos al punto y al momento cada cosa que pasa y cuando pasa, Entonces nosotros no somos computadoras que vamos a informar a la gente, ¿verdad? No se trata de informaciones. También la gente está cansada de charlas, de rollos. Sobre todo las charlas esas que tratan de moralizar, las que empiezan con el típico, tienes que, debes de, has de, es decir, ya son cosas, ideas, conceptos impuestos, ¿verdad? Entonces por ahí no va, Y resultan tediosas también esas charlas de motivación personal, las típicas de los gerentes de empresas, ¿verdad? Para tener más sometidos a sus clientes, y eso es lo que usan los pastores protestantes, ¿verdad? Para tener sometidos a sus súbditos. Charlas de autoestima, charlas de motivación, Entonces, un cliente, una persona un súbdito de una secta, ¿verdad? No hace nada, pero yo le motivo, le animo y tal, y mira, me trabaja y me da pisto y me da dinero y listo, ¿verdad? Es el engaño actual de hoy en día. Cuidado con esas charlas motivacionales porque no tienen nada que ver con el Evangelio. No se trata de eso. O las que se tratan de quedar bien delante de la gente. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, mira qué excelente persona y tal lo que fuere! Y, ¿verdad? Y me ha animado un rato y me ha hecho reír. Tampoco. ¿Bien? Nada de eso de que trata sobre la autoestima para construir la propia vida, las que pretenden reducir la persona a psicologías, instintos, voluntad, poder, pensamiento o falsas autorrealizaciones. Tampoco es una charla, fíjense lo que voy a decir, una charla sobre religión. Tampoco. La religión está bonita, está buena, es una filosofía y está bien, pues tampoco es una charla de religión. Tampoco es una retahíla de devociones, prohibiciones o leyes, ni decir, mira, esta es la verdad y yo tengo la verdad y te la impongo. No, eso no es evangelizar. Todo eso puede quedar en palabrería, y esa palabrería, al final y al cabo, de una forma u otra, parece querer hacer creer que la vida se conquista por el esfuerzo de cada uno y que gana el más fuerte. Eso no es evangelizar. Muchas gentes, muchas personas, cuando dan una charla o algo, pues caen en la tentación de valorar a la persona por lo que tiene, lo que puede, lo que sabe, lo que produce. Pero, ¿y lo que es? Ahí viene la clave de la evangelización. Tenemos que llegar a no hablar de lo que tiene, lo que puede, lo que sabe, lo que hace, sino llegar a la intimidad de su corazón. Hacerle descubrir lo que ya es. No lo que tiene, lo que puede, lo que produce, utilitarismo materialista, no. Sino lo que es. Es la imagen de Dios. Ahí hay que llegar a esa intimidad. No se trata de cansar, ¿verdad? Lo que llama mucho la atención, por ejemplo,
es el engaño de los mercados, ¿verdad? De los supermercados. Compre uno y le damos otro gratis. Ah, ahí está, me dan gratis, ¿eh? Solamente la palabra gratis, ahí uno va y que bueno, no, hay algo gratis, algo que no tengo que hacer ningún esfuerzo. Pues se trata de hablar de eso, ¿eh? De la gratuidad, de la vida en sí misma. La vida desligada de sus circunstancias, de lo que tiene, de lo que puede, de lo que hace, de lo que sufre, del trabajo, de la lucha, es decir, de la vida en sí misma. De eso tenemos que tratar. La gratitud y la gratuidad, ¿eh? Dos palabras claves, fundamentales. Es decir, primero ven en mí una persona agradecida de la vida. Y a lo mejor lo estoy pasando mal, estoy enfermo, no tengo nada, estoy pasando hambre, pero la gratitud, es decir, estoy realmente agradecido. ¿Por qué? Porque la vida es un don, es un regalo. Hay que despertar a la gente a que valore su vida, pero la vida por sí misma, una vida que no depende del tener, poder, saber, salud, no, la vida en sí misma. Y cuando tú haces que despierte la persona a lo que ya es, cuando la persona acoge la vida, su vida, que se le ha dado gratuitamente, pues cuando la acoge como un tesoro, cuando acoge la vida que es con amor, entonces viene ese deseo de felicidad, pues viene satisfecho. La vida está en la vida misma. Y eso es lo que hay que animar a descubrir, despertar, porque estamos dormidos y no nos damos cuenta que tenemos lo fundamental y que todo lo demás son añadiduras. Si tú tienes un banano, ¿verdad?, y te lo quieres comer, tú las añadiduras son pues la cáscara, ¿verdad? La cáscara la tiras y te comas el contenido. Pues la gente está más preocupada por la cáscara que por el contenido, y el contenido lo tiene, pero lo pierde porque no sabe que lo tiene, ¿verdad? Es decir, hay que despertar a esa vida que se nos ha dado y hay que elegirla. Yo hago elección por la vida. Y ya no todas esas cosas que son circunstancias, son secundarias, son añadiduras. Si están bien, si no están, tampoco pierdo la vida, ¿verdad? Porque la vida es lo más importante. Esto es interesante. Y tampoco hay que confundir la vida. Cuando uno evangeliza, no tiene que reducirla a las ideologías actuales. La ideología actual, por ejemplo, es, mira, si tú tienes bienestar material y bienestar psíquico, emocional, pues tendrás vida, serás feliz. Pues no, eso es falso, eso es un engaño. ¿Por qué? Porque estás poniendo más importancia a las circunstancias, a lo material y a lo emocional. No, hay algo, hay un centro, hay una intimidad que es la clave y es lo que da sentido a todo lo demás. Podríamos hablar del espíritu. Las ciencias y las personas mismas se han dejado llevar por esta ideología. Es decir, somos materia, caen en materialismo. Somos psique, caen en psiquismo. Bienestar emocional, bienestar... Pero se olvidan de lo más importante, del espíritu, que nos hace propiamente personas. ¿Y qué es el espíritu que nos hace propiamente personas? No la materia en sí misma, ni la psique en sí misma, sino el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es el sentirme amado y amar. Es decir, la vida en sí misma, ¿bien? Es lo que da vida a la materia, lo que da vida a la psique, es decir, la vida en sí misma. Y hemos olvidado la vida. Hemos olvidado el espíritu, que es lo que da sentido a todo lo demás, ¿bien? Y entonces, por eso hay que despertar lo espiritual. Ya decíamos cuando veíamos la realidad que la experiencia religiosa es fundamental
para una evangelización. Pues de eso se trata, de despertar lo espiritual, de despertar el espíritu y ver que es el fundamento de la materia o de la psique. Y sin esto, pues no voy a realizarme. Bien, este espíritu, esta vida, hay que concienciar también, primero, despertar esa gratuidad y ese estar siempre agradecido por la vida en sí misma. Y la vida no depende de los bienes que uno posea, nos dice el mismo Jesús en el Evangelio. La vida en sí misma es lo importante. ¿De qué te sirve, verdad, ganar el mundo entero si pierdes tu vida? Está hablándonos del espíritu. Come, no solo de pan vive el hombre, no solo por pan tiene vida. Es decir, la vida va mucho más allá. Es el espíritu, es la escucha de Dios, eso es lo que me da vida, ¿verdad? Y vida que da sentido a todo lo demás, que es secundario. También vivo de eso, ¿verdad? Pero es secundario. Pues fijémonos, este espíritu, esta vida, al evangelizar tenemos que hacer conciencia de que solo tenemos una. Cada uno tiene una vida. Y esa vida es irrepetible. ¿Por qué hay que decir esto? Para decirles, tienes una sola oportunidad. O vives la vida como un absurdo, triste, decepcionado de todo y de todos, puedes elegir eso, la infelicidad, la desgracia, o eliges la vida con la experiencia de felicidad. Es decir, hay sentido, hay orientación, y entonces yo opto, ¿verdad? Hago una opción de fe personal por el sentido de la vida. Y porque hay una armonía, y porque todo está bien hecho, y porque yo camino hacia ahí. Pues ahí está. Elige la vida. Es el momento de la opción personal. Ya hemos hecho conciencia de la vida, ahora tú estás diciendo a la persona que evangelizas, ¿quieres? Ahora, este tema, en cuanto a acción y misión, tiene que ver, es distinto hablarle a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto, a un casado, a una persona mayor, a un enfermo. Entonces cada uno tiene que ir viendo cómo le puede hablar y de qué manera. ¿Bien? Y entonces, elige la vida, hombre. Esa es nuestra predicación, esa es la evangelización. Esa vida que solo es una, es irrepetible. También hay que hacer conciencia que es breve y uno la tiene que aprovechar al máximo, ¿verdad? Y no perderse del punto de vida. Y esa vida es tuya. Es decir, la vida soy yo, la vida eres tú, ¿verdad? Por eso, qué importante es entonces elegir la vida. Estas serían las características propias. ¿Ven? No estamos hablando de conceptos, de ideas que uno se mete en su mente y dice, anda, qué bonito es esto. Pues ¿será o no será? No, estamos hablando de la vida de uno, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de lo que realmente preocupa o debería de preocupar al que tiene conciencia de ser un sujeto libre, al que tiene conciencia de ser persona. Entonces, es importantísimo esto. Se trata de dar sentido a la gente. Algún teólogo decía, Fisichella, que fue un profesor mío allá en Roma, decía provocar el sentido. Es decir, hay que provocar el sentido, porque la gente está sin sentido, entonces provoca el sentido. Provocar, claro, en inglés, because, es como obligar a que el otro tenga sentido. No, en español no tiene esa acepción, porque a veces, entonces es imponer. No, es, mira el sentido, mira la opción personal que yo he hecho, mira, yo tengo el deseo de felicidad colmado, y lo vivo con otros, no estoy solo, y esto lo vivo desde un pueblo que vivió hace más de 4000 años, el pueblo de Israel, y que sigue hoy, y yo me quiero unir a ese pueblo, me quiero ir a esa comunidad, porque ese pueblo tiene sentido, tiene orientación y sabe a dónde va. Y como vamos a ver ahorita enseguida, y la respuesta
a esa orientación y hacia ese sentido es el amor. Es el amor. Es decir, si fuera una idea, una concepción, pues no, es que Dios me amó, me ama y me amará siempre. Y Dios me amó, me ama y me amará siempre personalmente en un pueblo, en una comunidad, en la iglesia. Entonces yo camino con ese sentido. Que tú puedas hacer opción personal por tu desgracia, eres libre. No, yo quiero vivir triste y aburrido y amargado toda la vida. Pues bueno, bien, sí. Nosotros no provocamos en el sentido de imponer o obligar a la persona a que dé el sentido de la vida que yo le doy. Ahora bien, yo soy consciente que no hay otro. ¿Por qué? Estamos haciendo teología, porque hay un solo Dios, hay una sola verdad. Ahora, qué maravilloso que esa verdad no sea la verdad de una secta, ¿verdad? Sino que la verdad sea el amor totalmente gratuito, sin control y sin límite de Dios. Esa es la verdad. Y entonces, la verdad coincide con el amor infinito. Y entonces, ¿qué verdad más bonita? No, yo quiero que la verdad sea la ley del sábado. Y me someto. Pues vaya, ¿no? Pues qué opción más rara, ¿verdad? Es la opción que hacen los miembros de las sectas, ¿verdad? Someterse a un tipo de leyes o de normas, es decir, no tiene sentido. Bien, entonces, o tiene sentido, pero es un sentido que te lleva, pues, a la desgracia tarde o temprano. Por lo tanto, nosotros queremos abrir a la gente a la vida, ¿verdad? Y a darle un sentido positivo. Y un sentido no solo positivo, sino el sentido del amor, el sentirse y experimentarse amados y compartir ese amor entre nosotros. Por eso, hemos dicho desde un principio, despertar a la vida, ya ha despertado a la vida, al menos siente como cierta atracción hacia esa vida. Ahora, hemos dicho que la vida se descubre cuando es acogida con amor. Entonces la descubres solamente cuando la acoges con amor. Una persona puede ser, es vida, ¿bien? Pero a lo mejor no la ha descubierto. ¿Por qué? Porque la ha llenado de añadiduras y ha confundido la vida por el tener, por el poder, por el saber producir, el utilitarismo, ¿verdad? Es decir, confunde la vida por las circunstancias. Ahora, cuando tú quitas todo eso y ves la vida y la acoges con amor, ahí empieza a tener sentido tu vida. Ahí empiezas a tener orientación. ¿Bien? Y entonces pones los criterios, ¿dónde están? Es decir, lo primero es la vida, lo otro es secundario y en orden y en función de... Ahí está la felicidad, ¿verdad? Ahora, si tú pones las circunstancias como lo más importante, te pierdes. Y pierdes también a los que están alrededor. Eso no te puede dar alegría, ¿verdad? La vida sin amor no tiene sentido. Por eso hablamos de vida y amor juntos, unidos. Vida, amor. Dios es vida, amor. Yo soy imagen y semejanza de Dios, es decir, soy vida, amor. Es el amor el que es la vida. El amor es la vida. El amor es el que da vida. Es decir, tú lo puedes entender perfectamente cuando amas a una persona, ¿verdad? Esa persona empieza a tener vida. Por eso, la vida viene del amor. Eso es bien interesante. El amor de una pareja, viene el bebé, el amor de una mamá hacia su bebé, le va dando vida, ¿verdad? Porque le hace sentir amado, le abraza, le besa, le acaricia, es decir, ahí hay un amor y ese amor le da vida al bebé. Más que la comida, es el amor y la ternura y el cariño. ¿Bien? Y el amor multiplica la vida. Por eso es tan importante. Vamos a ver esto un poquito más desarrollado. Por ejemplo, vamos a ver cómo es ese amor humano que todos deseamos de alguna manera el que nos va a llevar al amor divino, al amor de Dios. ¿Qué es el amor? La fuerza, el impulso, el ánimo que mueve a toda vida, a cualquier vida.
Y no solamente la mueve, sino que sostiene la vida y le da una proyección eterna. Eso es el amor. Ya decía un filósofo francés, amar a alguien es decirle, tú no morirás. ¿Quién puede decir eso? ¿Verdad? Pues eso es el amor. Es la fuerza que mueve la vida, la fuerza que sostiene la vida y la fuerza que te da una proyección eterna. Es decir, no morirás. ¿Bien? Si ya solo el amor humano mueve la historia de los hombres, el hombre se humaniza en la medida que hay amor. En los bebés que sienten el amor de sus madres y padres, en los enamoramientos juveniles, por ejemplo, vemos que cuando uno se enamora es capaz de perderlo todo, todo lo que tiene, lo que puede, lo que sabe, lo que hace, y cambiar completamente por amor a otra vida, y se quiere dar, se quiere entregar. Ahí vemos también que es el amor, ¿verdad? Y cambian completamente el horizonte. Uno antes tenía un horizonte, se enamora, cambia completamente su sentido. En los esposos, que encuentran su felicidad no tanto en recibir el uno del otro, sino cuando se dan gratuitamente, sin esperar a cambio, se dan cuenta que hay más felicidad en dar que en recibir. Ahí va aumentando el amor. En los abuelos, en las abuelas, que se vuelcan hacia sus nietos, en los que entregan su vida a amar a todos, sin distinción, los misioneros. ¿Qué será esta fuerza tan grande? Decían los antiguos, omnia vincit amor, que significaba, todo vence el amor. El amor, todo lo vence. Hay amor, no hay obstáculo, ¿verdad? Y seguían diciendo, et nos cedamus amori. ¿Qué significa eso? Rindámonos, pues, al amor. Si el amor todo lo vence, pues rindámonos. ¿Por qué? Porque si no seremos vencidos. El amor es mejor, dice el Salmo, el amor es mejor que la vida. Porque el amor es la vida auténtica. ¿Acaso tiene miedo un bebé en manos de su mamá? ¿Acaso se tiene miedo de crear amistad? ¿Acaso se tiene miedo de enamorarse o vivir un noviazgo? ¿Se tiene miedo de uno convertirse en esposo o en esposa? Es decir, no hay miedo al amor, ¿verdad? Sino todo lo contrario. ¿Acaso se tiene miedo de la familia como una comunidad de vida y amor? ¿Acaso se tiene miedo de la fraternidad? El amor todo lo vence. Por lo tanto, rindámonos al amor. Estos amores de los que acabo de hablar son los amores humanos. Es el amor que podríamos llamar en cierta manera amor de Eros, que es de este mundo. Ya es maravilloso, pero ese amor de Eros, el Eros es el amor que busca más poseer al otro, ¿verdad? Es decir, busco sentirme amado por el otro. Y esto es un inicio, y así empieza nuestra vida, ¿verdad? El bebé lo que quiere es ser amado, ¿verdad? Poseer a todo mío, 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 ¿verdad? Y posee a todos, y poseer todo el ambiente y hacerlo suyo, y ponerlo en su mente y ahí organizarse su vida, ¿verdad? Pero ese amor quedaría infantil si nos quedáramos ahí. Es decir, el amor de Eros, cuando nos impulsa a salir de nosotros mismos y encontrarnos con los demás, encontrarnos con un amor divino, es decir, el ágape, entonces viene mayor felicidad. Es mejor amar que sentirse amados. Ahí viene la madurez de la persona. Y todos los psicólogos estarán de acuerdo conmigo, a no ser que haya alguno barato por ahí, pero la persona llega a la madurez cuando sale de sí misma y ama al otro. La persona queda con una enfermedad que es autismo o con psíquicamente enferma cuando se encierra en sí misma y es incapaz de salir y solo quiere sentirse amado él, yo. Y un niño de 40 años que
esté todavía con esas, pues pobrecito, ¿verdad? Ya no es un niño, ¿bien? Entonces, es el amor, eros, sí, pero en camino hacia el ágape. Sentirme amado, sí, pero amar, porque es en el amar donde hay más felicidad que en el ser amado. Es el secreto que descubre la vida, es el amor que llega a la entrega de sí mismo por los demás. Y si descubrimos esto, entonces podemos experimentar el amor de Dios, que es así. Es un amor que sale de sí mismo, se hace hombre, un amor eros, pasional, ¿verdad? Y que se entrega hasta la muerte. Se niega a sí mismo, se pone en contra de sí mismo, el que es vida, ¿verdad? ¿Para qué? Para que triunfe el amor, porque el amor es mejor que la vida. Y eso es lo que nos quiere hacer descubrir. Nuestra vida es amor. ¿Hay algo más grande que tener vida? Sí, el amor. ¿Y qué es el amor? Dar la vida. Había unos eslóganes muy bonitos que a mí me llamaban mucho la atención, de los donantes de sangre, para que donara a la gente sangre. Decían así: ¿hay algo mejor que vivir? Sí, dar vida. Para que diera a la gente sangre. Pues esto es puro evangelio, ¿verdad? Esa es la buena nueva que nosotros queremos comunicar. La vida encuentra su sentido, su proyección, cuando se entrega. Entonces el hombre se descubre a sí mismo y descubre su propia identidad. Bien, pues entonces estos serían los dos puntos importantísimos para desarrollar. Cada uno ahora, porque la teología nuestra es teología misionera. Entonces cada uno tiene que tomar unos papelitos en blanco y empezar a poner sus ejemplos, sus experiencias y convencerse. ¿Por qué? Porque la teología es dar fe, dar razón de nuestra esperanza. Y para dar razón de nuestra esperanza, pues hemos de tener motivos. Bien, entonces prepara este tema, que no sea moralizante, que no sea ideologizante, que no sea adoctrinar, sino ver en tu niño, en tu niña, en tu hijo, tu hija, en tu compañero, en tu amigo, en tu novio, en tu esposo, en tu esposa, en tu abuelo, en tu abuela, a ver cómo le digo esto, ¿verdad? Si le queremos bien, entonces le evangelizaremos y buscaremos razones de nuestra fe. Ahora, el otro dice: no quiero. Listo, nosotros no vamos a imponer nada. El otro ya te va a decir no quiero 1, 2, 100, 200 veces a lo mejor, pero al final saldrá en tu búsqueda y te dirá: oye, ¿y qué es esto? Ah, listo, ¿verdad? Es decir, que la apertura de la persona cuesta, porque a lo mejor, según las circunstancias que ha vivido, el ambiente, está encerrada en sí misma y ya no se fía, ¿verdad? Es como aquella niña de 16 años, ya mujer, que se enamora de otro, se quiere entregar, pero el otro le defrauda. Entonces empieza a decir: todos los hombres son iguales, ya no quiero saber nada. Es decir, no, ese hombre es así, pero no quiero saber nada. Entonces tienes que tener paciencia en la historia de la persona hasta que caiga en cuenta, ¿verdad? Y entonces ahí, cuando haya una apertura de corazón, ahí entrará. Por eso el mismo Pablo decía: hay que predicar a tiempo y a destiempo. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Trabajen en esto para realmente que tengamos razones de nuestra esperanza.